Ya chicas, riesgos ambientales y biológicos. Esto corresponde a la unidad 4 de la asignatura de Higiene Industrial 1. Ahora, dentro de la unidad en sí, vamos a tener, ¿cómo se llama? Riesgos ambientales y biológicos, conceptos básicos de definiciones, epidemiología, identificación y evaluación de riesgos biológicos, residuos biológicos y su gestión. ¿Ya? Esto último hace siempre referencia a, en primera instancia, a todos los residuos, por ejemplo, que se generan o que se producen en algún centro asistencial, o un hospital, una clínica, por ejemplo, una clínica dental, que pueden ser los bisturí, los apósitos con algodón, o algún otro elemento. Y eso tiene también una gestión específica. De hecho, se trabaja mucho con el REAS, que es un reglamento especial para la eliminación de los residuos de este tipo de origen. Ahora, con tema de COVID, muchas veces nosotros también tenemos que tener ciertos controles en la casa, ¿ya? Y ciertas formas, por ejemplo, de poder eliminar ciertos residuos. Y en este contexto principal es cómo eliminamos, por ejemplo, las mascarillas, ya que eso también tiene una forma de poder hacerse de una manera correcta. Ahora, distinto a los fundamentos de los riesgos ambientales biológicos, ¿ya? Y eso es lo importante poder tener en consideración. Ahora, cuando uno ve los riesgos biológicos, de una forma u otra, participan o son dentro de los tres grupos principales de agentes interhigiénicos. O sea, tenemos los agentes químicos, los agentes físicos y también tenemos los agentes biológicos. Ahora, muchas veces el agente biológico va a tener una diferencia en el contexto o con otros tipos de agentes. Nosotros, por ejemplo, los agentes físicos podemos percibirlo. Uno puede percibir cuando hay temperatura, uno puede percibir cuando hay ruido, uno puede sentir cuando hay vibraciones. Con los agentes químicos, uno, por ejemplo, quizás el polvo y el humo puede ser visual, tú lo puedes ver, pero también lo puedes percibir con tu olfato y también con el gusto, evidentemente también con eso. Pero con los agentes biológicos, muchas veces por su tamaño, es muy difícil de poder verlos. Y eso también genera a veces problemas. O sea, cuando uno lo ve, muchas veces uno como que no le toma el respectivo, ¿cómo decirlo? No toma los respectivos controles, ¿ya? O sea, siempre van a pasar fenómenos. Fenómeno uno, en el cual yo estoy muy acostumbrado a percibir un riesgo, y ya después lo tomo como normal, como que siempre hubiera existido, uno. Y dos, si algo no lo veo, como no se ve, no se percibe. Por lo tanto, uno muchas veces puede tender a no darle ese valor al riesgo, o tomarlo como que no existiera. Y eso también genera problemas, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, los agentes biológicos, desde una perspectiva, estos van a ser siempre considerados como los básicos, los insectos, moho, virus, hongos y bacterias. Bueno, lo que es el moho y los hongos quizás uno lo puede ver en ciertos lugares donde hay mucha humedad, o en comida que está, por ejemplo, con alguna en descomposición. Los insectos, por lo general, uno siempre los va a percibir en lugares donde hay más humedad y más calor. ¿Ya? Ahora, los virus, las bacterias y algunos tipos de hongos, estos tres, son invisibles a los humanos, excepto ciertos tipos de cosas específicas, pero por lo general no son visuales para nosotros, y para que nosotros podamos verlos y percibirlos, necesitamos un equipo o un instrumental. ¿Ya? Y ahí, en ese aspecto, es bien complejo cómo uno lo pueda hacer para poder verlo. ¿Ya? Ahora, hay ciertas formas de poder detectar su presencia y poder cuantificar esto. Ahora, quizás no es agente biológico, pero el 594, que es el reglamento que yo siempre las insto bastante a poder trabajar, ¿ya? Nos va a decir algo bien contundente con respecto a cierto aspecto con los riesgos biológicos, ¿ya? Y eso viene dado por lo siguiente. Ustedes han visto que en ciertos lugares, miren, en el chat, chiquillas, les voy a copiar el enlace para que puedan descargar el decreto supremo 594, ¿ya? O lo puedan ver. De igual forma, yo más rato lo descargo y también se lo subo a la plataforma Moodle, ¿ya? Para que también puedan tenerlo. Ahora, el 594, chiquillas, ustedes lo van a poder visualizar si pinchan en ese enlace de esta manera, de esta forma, lo van a poder ver.
Y lo importante es que si ustedes apretan en eso, van allá a descargar el mismo texto. ¿Ya? Y esta es la página, chiquillas, que yo utilizo para buscar todos los cuerpos legales. Todos. A su motivo, porque es la que está más actualizada. Y es bcn.cl ley Chile /navegar y o colocan, por ejemplo, BCN y el cuerpo legal que ustedes están buscando y les puede aparecer en Google de manera más sencilla. Ahora, acá de una forma u otra está todo ordenadito. Ya tú puedes pinchar, por ejemplo, el título y te lleva a los distintos artículos que van a tomar en consideración. ¿Ya? Ahora, ojo, límite de tolerancia biológica. Esto no hay que confundirlo con riesgo biológico. ¿Ya? Sin embargo, es lo que uno utiliza para ver hasta qué parámetro o en qué nivel un parámetro puede encontrarse en la sangre. ¿Ya? En la sangre o la orina, dependiendo de cómo el tipo de muestra que nos diga a nosotros cómo se llama, que tenga que medirse o tenga que sacarse. Ahora, un tema bien importante con el 594 en relación con el riesgo biológico es algo que quizás muchos de ustedes han visto. Ustedes se han fijado que en ciertas empresas o en ciertos lugares, cuando uno entra a las instalaciones, uno encuentra como unas trampitas, en el caso para poder atrapar algún roedor. ¿Se han percatado de aquello? O otro caso, por ejemplo, que uno va quizás a un lugar público y uno va al baño y en el baño te sale la fecha de la última, por ejemplo, última fumigación. Ya. Eso no se hace porque se quiere hacer. El mismo 594 hace referencia a lo que es el control de vectores. Ya, control de vectores y sanitización de los lugares de trabajo. Más en específico el tema del control de vectores. ¿Ya? Y para ese aspecto, el tema de las trampas, ¿ya? El tema de fumigar, colocar ciertos elementos, y también el tema de las basuras. ¿Ya? Por lo general, siempre las empresas más grandes o que tengan espacios físicos más grandes con mucha gente, va a trabajar las basuras, por ejemplo, en salas de basura, y estas van a tener puerta controlada, y todo lo que corresponde al control de plagas en su entorno, para evitar que pueda generarse ingresos de animales a eso. Ahora, lo importante de esto es que cuando uno hace control de plagas y trata también de controlar los vectores, es para que un animal no entre en contacto con un humano y pueda transmitir una enfermedad. ¿Ya? ¿Y eso qué supone? Que se recomienda que en los lugares de trabajo o las faenas mineras, por ejemplo, donde hay animal silvestre, no se alimente a los animales, básicamente para que no te puedan morder. ¿Ya? Entonces, para que también lo tengan en consideración. Ahora, el riesgo biológico en sí es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agente biológico durante la realización de su actividad laboral. Ahora, los riesgos biológicos se vinculan al contacto con un agente biológico cuya exposición representa la probabilidad de adquirir una enfermedad. Ahora, cuando uno lee esta definición, uno dice, perfecto, entonces esto va a ser importante, pero para el lugar donde esté este riesgo. Y uno dice, pero entonces esto es un riesgo que se trabaja, sí que existe, sí, pero en ciertos lugares. Y hasta antes del COVID era netamente en lugares o en ambientes clínicos, ¿ya? En otro aspecto también se considera un riesgo muy importante a trabajar, por ejemplo, en las cocinas o en los casinos. Ya, cuando uno ve el tema de manipulación de alimentos, hay varios parámetros básicos de seguridad. Uno es la cadena de frío. O sea que siempre ciertos alimentos que puedan descomponerse se mantienen cadenas de frío bien estrictas para evitar un tema de descomposición. Uno. Y dos, las áreas limpias y áreas sucias. O sea, quizás me va a desviar un poco del ámbito de la clase, pero no sé si ustedes saben que en cocina o en actividades de cocina, el color de las tablas hace referencia al tipo de alimento que puede ser cortado en ellas. O sea, por ejemplo, las verdes son para frutas y verduras, las naranjas y rojas se consideran para lo que son carnes, y las blancas para lo que es... sí, ese es en el fondo es para evitar la generación de alguna bacteria, y cuando eso se ingiera puede producir una intoxicación masiva. Ahora, el color de las tablas es para eso, para en el fondo indicar el tipo de tabla a utilizar para el producto que tú tienes que cortar. Ahora,
Eso es un ámbito. El segundo ámbito son las famosas contaminaciones cruzadas. O sea, no sé, pues yo cocino, a mí me gusta cocinar, siempre lo he hecho. A mí me gusta comer, por lógica. Pero cuando uno cocina, yo por lo general que siempre, cuando me toca preparar algo con carne, primero corto lo que es verdura, lavo la tabla, corto lo que es carne, y luego la tabla la dejo, la lavo con cloro, y después la dejo secando al sol. Netamente para poder evitar, ¿cómo se llama?, una contaminación cruzada, ¿ya? Y siempre esa actividad después de haber realizado esa labor en sí. Netamente porque la contaminación cruzada es cuando se da, cuando, por ejemplo, se corta carne y luego se preparan verduras que se van a consumir crudas. Entonces uno siempre tiene que mantener como esas reglas que quizás para uno son básicas, pero no todas veces saben eso. Entonces una regla básica en cocina es siempre tratar de preparar los alimentos en ciertos orden y secuencia, netamente para poder evitar aquello. Ahora, un caso hipotético. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos... Sí, lo que pasa es que, pues, claro, uno puede decir son carnes, están crudas, perfecto, pero las cargas de bacterias que tienen ambos productos son distintas, ¿ya? Por eso es que siempre se recomienda lo que es carne y pollo, comerlos cocidos. ¿Ya? Lo otro, por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo cocí el pescado con limón. Cocinar alimentos implica colocarlos a una temperatura un tiempo determinado. Lo otro es un cambio netamente del pH y un cambio de estructura, pero el limón no cuece. ¿Ya? Para poder tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un casino, y en nuestro casino tenemos una intoxicación masiva? Por ejemplo, se nos intoxica más del 50% de los trabajadores. ¿Qué pasa con esos chiquillos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿O qué hay que hacer en realidad? Como profe no escuché. Por ejemplo, tenemos un casino, ¿ya? Nosotros trabajamos por una empresa minera. Y la empresa, por la lejanía quizá por sistema de turno, tenemos un casino, en el cual se da el desayuno, el almuerzo y la cena. 3 comidas y que son las colaciones. Y resulta que un día X, después del almuerzo, se nos intoxica una cantidad importante de trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Que se los alimentos, ¿ya? Ya. Eso es una parte. Pero intoxicaciones masivas, producto de... ¿Ya? Eso se hace sí o sí. Pero eso también va a tener una implicancia de tipo legal. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Que hay veces que es como una explicación y una aclaración de un concepto bien específico. Chiquillos. Nosotros tenemos claramente esto, que tenemos, por ejemplo, los dos tipos de accidentes principales, el accidente fatal y el accidente grave. ¿Ya? Recuerden que el accidente fatal es cuando muere de inmediato, en el transcurso al hospital, y ahí me falta modificar eso, si muere dentro de unas tantas horas ingresado al hospital, no me acuerdo si son 24 o 48. ¿Ya? Es una cosa que hay que modificar porque es una de las últimas modificaciones que tuvo este concepto. Y el accidente grave ya corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definiciones de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales. Y en ese contexto, si por ejemplo tenemos una intoxicación en un casino, ¿ya? Los que involucren a un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas. O sea, si por ejemplo, siguen intoxicar el 30, el 40, el 50, el 60% de mis trabajadores, automáticamente pasa a ser un accidente de tipo grave. Y con lo que eso implica, el hacer autosuspensión de faena y a dar los avisos respectivos a la autoridad sanitaria. ¿Ya? Eso, chiquillos, vamos a revisarlo. Tenemos que revisarlo en otra asignatura. ¿Ya? Y de ahí la importancia de esto. Ahora, otro ejemplo. Imaginémonos que estamos en un predio agrícola y están fumigando con un plaguicida. Y producto de eso, se nos intoxica una cantidad importante de trabajadores.
también califica como esto, ¿ya? Y también hay que revisar bien si pudiese ser este caso, por el F. Pero bajo este punto de vista va a pasar eso, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, un mal manejo, una mala aplicación de medidas de control por riesgo biológico va a suponer eventos como estos, que puede llegar a suceder una cosa así. Ahora, el riesgo biológico, no solamente uno va a trabajar de una perspectiva utilizando ciertos elementos de protección personal, ya que en el caso de COVID vamos a tener que trabajar mucho con estos dos elementos, con una mascarilla autofiltrante, en la cual por su estructura y su misma estructura tiene elementos filtrantes, ¿ya? Y una mascarilla de tipo quirúrgica. Ojo, tipo quirúrgica. Sí, eso es verdad, Gabriel. El tema de intoxicaciones es súper complejo, es muy delicado, bastante. De hecho, yo le tengo respeto único a las intoxicaciones con pollo, intoxicaciones con marisco pescado. Son las más complejas. Y de hecho, las reacciones alérgicas o intoxicaciones, que son cosas distintas, pero con marisco y con frutos secos también son bien complejas. Eso se da mucho con ciertos mariscos y con algunos frutos secos, ya que hay alergia alimentaria con respecto a eso. Entonces, muchas veces cuando se trabaja, se piensa que el riesgo biológico se puede trabajar con esto y con esto. Pero eso es hasta un punto, hasta una situación. Y eso hay que entenderlo así. Y esa perspectiva uno la da ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que con esto estamos listos. Y con esto ni siquiera estamos en la mitad de listos. Ya vamos a tener que esperar un momento para poder hacer más cosas. El riesgo biológico, chiquillos, implica de una forma u otra la aplicación de varias medidas de control. Ahora, las mascarillas, ya cuando dije de tipo quirúrgico, es porque no son de grado clínico. Por lo general, los productos como estos que son de grado clínico son levemente más gruesas y tienen una capa antibacteriana en la parte de contacto hacia la parte externa, ¿ya? Que esto no las tiene. Ya estas son mascarillas como de uso civil, netamente, para poder retener un aerosol o el ingreso de algún polvo, cosas así. No es más que eso, ya para poder también tomarlo en cuenta. El riesgo biológico, chiquillas, de una forma u otra, nos va a obligar quizás a tener que tomar medidas de control. Ya uno va a hacer mascarillas, uno va a hacer el tema de los guantes, ya en el contexto que esto se pueden utilizar, ¿ya? En muchas veces, en ciertos contextos, no es tan fácil utilizar guantes, pero sí nosotros que debiésemos hacer el lavado constante de manos, ¿ya? Y eso es para todo orden de cosas. Lavado de manos, el tema de las uñas, ¿ya? El tema de no tener, cuando uno hace ciertas labores, no usar anillos, no usar relojes o pulseras, ¿ya? El tema de las uñas cortas y también el tema de quizás alguna herida o laceración en las manos, netamente para poder evitar que ingrese algún elemento directamente al torrente sanguíneo o nosotros poder expeler algún elemento a la comida o a algún otro lugar. Y lo otro importante es el uso constante y la limpieza constante de las superficies de trabajo y superficies que tengan alto tráfico. Y para eso existen una cantidad bastante importante de distintos tipos de desinfectantes, de productos, ya que el mercado en ese aspecto, uno va a un supermercado y uno se encuentra pasillos con desinfectantes, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué uno parte primero con las medidas de control antes de ir trabajando un poco más el riesgo biológico? Y es por lo mismo, porque el riesgo biológico es mucho el desconocimiento de él, como no se ve, quizás no se hacen ciertas actividades. Y lo principal es empezar de una manera u otra a trabajar directamente las medidas de control, ¿ya? Y en ese contexto, todo lo hacemos de una forma u otra. Quizás no todo es igual, o no todo es la misma intensidad, pero se tiene que realizar de esa manera. Ahora, ¿dónde se encuentran y los medios de transmisión? ¿Ya? Y eso es súper importante poder tomarlo en cuenta. Ahora, el agua de la red de abastecimiento y el agua de uso industrial para muchas bacterias y protozoos es un hábitat excelente. Y de ahí que el agua que nosotros consumimos y el agua que nos llega a nosotros por el sistema de la red pública es agua que está tratada.
¿ya? Y de hecho, el agua siempre se le va a inyectar una cantidad de cloro. De hecho, no sé si alguien en las mañanas abre el agua de la mano de la cocina o tira la cadena en el baño y a uno le llega un olor a cloro. Sí, ¿no es cierto? Y desde que empezamos con la pandemia, el olor se percibe un poco más fuerte de lo habitual. O sea, no sé si quizás es un juicio mío, pero me he dado de eso. Ahora, ¿por qué el cloro en el agua? Porque en la práctica, ¿qué hace el cloro? El cloro que va a estar libre, disuelto, si hay alguna bacteria que va a estar ahí, ese cloro libre las va a ir matando, las va a ir eliminando. Por lo tanto, el cloro es también un parámetro de seguridad para que el agua pueda tener alguna característica que no tienen las personas. Sí, no, sí. Miren, a ver, ya, pero hay veces que quizá el proceso pueda producir que se coloque más cloro. Ya, eso ya viene un tema de lo que pueda pasar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los camiones de aljibe, chiquillas? Porque si ustedes se dan cuenta, agua de abastecimiento y agua de uso industrial. Ya, quizás no es ámbito del curso, pero el agua en Chile se clasifica o se puede dividir en función de los distintos tipos de uso que ésta pueda tener. Y por ejemplo, tenemos agua de uso industrial, tenemos que es para los caminos, por ejemplo, tenemos agua para recreación, que es el agua que se utiliza, por ejemplo, para las piscinas, y también tenemos el agua de uso doméstico, que es la que utilizamos todos nosotros, y agua de uso agrícola. Parece que son los cuatro principales. ¿Ya? ¿Y por qué se divide? Porque los tipos de agua van a tener ciertas características diferentes, ¿ya? Cierta cantidad de metales, ciertas cosas. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vivo en un lugar apartado y necesito, o tenemos una falla en un lugar apartado, y necesitamos, por ejemplo, tener agua para consumo humano? ¿Cómo podríamos hacer eso, chiquilla? ¿O qué se podría hacer? ¿Qué se hace? ¿Ya? Puede ser una. Ya. Recuerden que muchas veces se puede trabajar, por ejemplo, bueno, en la práctica lo primordial es que si no tenemos acceso a agua potable, vamos a tener que tener un sistema de purificación, tratamiento de agua propio. Y si eso no se puede hacer, vamos a tener que en el fondo consumir agua envasada, uno, pero nosotros quizás vamos a poder comprar agua, por ejemplo, con un camión de aljibe, ¿ya? Ahora, cuando eso pasa, en la práctica, este camión tiene que estar en un registro, ya tiene que tener un certificado de dónde extrae el agua, y tiene que tener una hojita con dos parámetros. Uno, con la medición de cloro que está en el agua y el ingreso o la adición de cloro cuando éste tenga variaciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que el agua pueda, por ejemplo, ser un caldo cultivo para ciertas bacterias o ciertos elementos. ¿Ya? Por eso es importante ese concepto. Ahora, el 594 también nos va a decir un parámetro con respecto a esto. Y si no tenemos agua, como habla que la cantidad de agua potable por persona debe ser menos de 100 a 150 litros. No me recuerdo si es 100 o 150, ¿ya? Porque es un parámetro muy específico que estipula o define 594. Ahora, en el aire, con agentes que se encuentra, agente biológico en suspensión, en este caso de aerosoles, es el mejor medio de transmisión de los mismos, ¿ya? Por eso que en las épocas de clases, tanto para nosotros, en el caso y también de los chiquititos, unos tienden a enfermarse más recurrente, como de ciertos resfríos, y si esto no tienen los diversos cuidados, puede evolucionar a algo un poco más grande, ¿ya? Como sea una bronquitis, una neumonitis, si ya no hay un control adecuado. Ahora, son motivos porque hemos estado trabajando en lugares cerrados, con ventilación quizás no tan buena, y con personas, y en los cuales una persona está contagiada y en cierto tiempo, y que uno esté quieto, eso va a ayudar a que se pueda desarrollar una enfermedad, ¿ya? Y básicamente por los aerosoles que uno cuando, por ejemplo, está hablando o tose o estornuda, puede generar, y genera de hecho. Ahora, el suelo, porque en él se encuentra gran variedad de organismos vivos con capacidad infectiva,
¿ya? Y de ahí que nunca hay que comer las cosas que caen al suelo, siempre estar limpiando el suelo como corresponde, y también tener ciertos cuidados específicamente con los chiquititos. Ya los chiquititos, para que pasado una cantidad de meses de recién nacido, empiezan ya a gatear, y también empiezan con un acto reflejo que llevarse estas cosas a la boca. Ya básicamente porque con el gusto ellos pueden percibir ciertos elementos. Entonces, siempre mantener las áreas donde van a estar los chiquitos lo más limpia posible para poder evitar que contagien o se contagien con alguna enfermedad. Y los animales domésticos o salvajes. ¿Ya? Hay un concepto que se llama la zoonosis, que es la transmisión de ciertas enfermedades de los animales a las personas. ¿Ya? Y eso tiene alta implicancia. O sea, por ejemplo, siempre a los animales, específicamente las mascotas, ya que las dos mascotas más recurrentes por autonomacia, perros y gatos. ¿Ya? Son como las dos que más siempre se dan. Lo importante es siempre el control de las vacunas, de que ellos deban tener, y también evitar ciertas conductas que nos van a forzar a los humanos a tener interacciones más allá de lo normal. O sea, los perritos es necesario, las mascotas que tengan su lugar, ya ese lugar también tiene que estarse limpiando, desinfectándose, hacerles rutinas para que no ensucien cualquier lugar de la casa, ¿ya? Etcétera. Pero también el contacto con ellos, o sea, evitar darles peso, etcétera, porque recuerden que sí, ya hay casos bien complejos, no solamente de los gatos, también de los perros, ya, para también tomarlo en cuenta, ¿ya? Y de hecho, el pelo del perro y la caspa que también generan los perros es un agente alergénico bastante potente. O sea, se los digo bien, bien con conocimiento de causa, básicamente por ese parámetro. Un alérgico toda la vida ya sabe perfectamente lo que puede y no puede hacer. Ahora, los materiales primas de la industria alimentaria, carnes, verduras, frutas, pescado, industria textil, lana, algodón, industria farmacéutica, transformación de metales, entre otros, también van a ser lugares en los que si se dan ciertas características, van a ser como un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que pueda algún elemento o agente biológico empezar a desarrollarse. Y eso es lo importante de poder identificar y poder evitar que suceda. En las casas, en todo el tema del COVID, lo que uno siempre recomienda, bueno, el tema de la limpieza, desinfección de las superficies, uno, dos, tratar de ingresar a la casa con zapatos que no hayan circulado en la calle, dejar las cosas afuera, y también tener ciertas áreas limpias y áreas sucias. O sea, áreas sucias, por ejemplo, que uno pueda disponer todo lo que uno está usando en el día, colocarlo ahí, ¿ya? Y un área limpia donde uno puede tener ropa o ciertos elementos que no han estado en contacto en algún lugar o con la calle, ya, para poder evitar la transmisión del virus. Aunque los diversos estudios dicen que eso ya es prácticamente hay una menor transmisión del virus en ese contexto versus lo que era transmisión por el aerosol que uno va generando. Ahora, los agentes biológicos también se pueden definir como microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Recuerden que la toxicidad viene de una forma u otra definido al daño que puede producir un elemento o una estructura en el cuerpo humano. ¿Ya? Eso hay que tomarlo como tomarlo. O sea, muchas veces cuando uno consume un alimento o se consume algo que quizás va a estar en descomposición, en sí ese elemento va a tener una toxicidad que tu cuerpo va a ir reaccionando, va a ir generando ciertos elementos que te producen un daño a ti. Por eso la importancia de evitar consumir elementos que pueden estar en un estado de descomposición, ¿ya? O que pueden estar ya vencidos. Eso es lo importante también de tomar en cuenta. Ahora, cuando uno ve ese contexto, quizás uno puede decir, entonces, profe, ya, pues tenemos el tema del uso de ciertos elementos, como los guantes, las caretas, los lentes, en este caso los respiradores, en este caso la mascarilla autofiltrante, podemos tener eso. Y basta solamente con eso, uno diría a priori que no, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a explicar que hay que mantener rutinas de limpieza y, por ejemplo, no sé, si uno va a tener lugares con alimentos, tener por ejemplo, por cada refrigerador, una hojita donde salga la fecha,
fecha, hora, y la medición de temperatura que se puede hacer, por ejemplo, con una pistola, ya para poder también considerarlo. Cuando uno empieza a ver todas esas cosas, uno también empieza a echar de menos otro tipo de medidas, que son, por ejemplo, las capacitaciones y las charlas, y también los procedimientos. Todo eso que hemos estado hablando, sí, eso me estoy dando cuenta de lo que usted me está diciendo. ¿Quién me dice esto? Sí, Gabriela. De hecho, yo lo que hago, todo lo que compro de verdura lo lavo y lo guardo lavado. Todo. Absolutamente todo. Ya no, y de hecho tengo esa manía, no solamente con la fruta y con la verdura, sino que todo elemento que guardo en el refrigerador. Desde los yogures, la leche, todo eso. Todo se guarda lavado. Todo. Netamente por un tema de higiene básico. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, es que son muy pequeñitos. O sea, tú para poder verlo, esos tipos de bichitos tienes que prácticamente buscártelo así, a esta altura. Ahora, cuando uno habla de estos elementos, uno se da cuenta de que estamos hablando de una forma de medidas de control. Y yo sé que, por ejemplo, quizás lo hemos hablado como concepto, hemos hablado qué son las medidas de control, cómo se implementan, o quizás dónde se van colocando, porque nacen de un peligro, y que el control se coloca entre el peligro y el riesgo, para que sea la barrera entre el trabajador y lo que está haciendo, ¿ya? Pero, sin embargo, todo lo que hemos estado hablando, bueno, estos para mí son MVP, elemento de protección personal, eso no se va a discutir. Las caretas, lo mismo, elemento de protección personal. Pero el resto se puede clasificar como medidas de tipo de control administrativas, porque van a ser tendientes a administrar ciertos parámetros, ciertas interacciones o ciertas condiciones, ¿ya? Y eso tienen que usted tenerlo bien claro. De una forma u otra, quizá es más, en cierto tipo de trabajo se puede colocar de control tangibles, como un sistema de extracción de polvo, mejorar la ventilación, barreras duras, cosas así. También se puede, por ejemplo, colocar un EPP, como un casco, cosas así. Sin embargo, nosotros también tenemos que empezar a limitar o a regular y normar los trabajos y ver ciertas características y también posiciones y cosas y prohibiciones. Y para eso uno va colocando las medidas de tipo administrativas, ¿ya? Y en el fondo, por ejemplo, los análisis de riesgo, la famosa CT, es una medida de control tipo administrativa. Los procedimientos de trabajo son también medidas de control tipo administrativa. Inspección y observaciones son medidas de control administrativas. O sea, no se la he direccionado directamente, pero sí la hemos estado trabajando de una forma u otra. Ahora, en este tipo de riesgos, lo que son las medidas administrativas, no hay problema, que sale ningún inconveniente con eso. Cuando uno empieza a darse ese contexto, uno se da cuenta de que las medidas administrativas, aunque no se lo haya explicado, es como uno de los pilares principales para esto, para este tipo de riesgos, ¿ya? Cómo yo voy generando pautas de limpieza, cómo cuando voy haciendo la limpieza voy registrando lo que voy haciendo, como por ejemplo tengo un stock o un inventario con todos mis elementos de aseo, todas las capacitaciones que voy haciendo, el tema de las tomas de temperatura, por ejemplo, o si tenemos un lugar como una cocina, cómo vamos secuenciando, por ejemplo, las alarmas o un mecanismo para recordar al trabajador que tiene que lavarse las manos, cómo uno define, por ejemplo, a qué hora tiene que colocarse una mascarilla, sacarse la mascarilla, para el servicio de comidas, por ejemplo. Eso pasa a ser netamente medio administrativa, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno ve el agente biológico, uno dice, ok, administración y elemento de protección personal. Porque muchas veces las medidas de ingeniería en estos contextos son como más difíciles de poder aplicar, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta, lo empecemos a ver. Bueno, también se pueden incluir en la definición los productos o sustancias secretadas o liberadas por estos agentes biológicos con capacidad patógena para humanos, como por ejemplo la endotoxina, micotoxina, exotoxina, entre otros elementos. Y siempre que su presencia en el ambiente laboral se deba a la presencia del agente biológico que lo produce. Ahora, cuando uno empieza a ver esto, esto es también lo que puede producir cuando uno consume un marisco, ¿ya? Y ese marisco va a ingresar a nuestro cuerpo. Ahora, el ejemplo que yo les di es netamente un ejemplo quizás más doméstico, más cotidiano.
y se va a escapar o arrancar un poco de esto, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a ver esto, uno también puede hacer como el símil, por ejemplo, con las empresas que procesan productos marinos, pescado y mariscos, por ejemplo, que se puede dar esto en este contexto, ¿ya? De ahí el tema de las limpiezas y mantener ciertas características bien adecuadas. Chiquillas, hasta esta altura, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se vaya entendiendo mucho? Por favor, para que me lo puedan decir. ¿No? Ya. Miren, con el tema del COVID, se ha producido como una serie de modificaciones en varias estructuras y en varios parámetros de trabajo. Y eso no cabe duda para nadie, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer un poco en esto y vamos a ver ciertos elementos de COVID, ¿ya? O sea, o las implicancias, por ejemplo, que tiene COVID en sí. Desde la modificación de la obligación de informar, desde la modificación de los procedimientos de trabajo, desde la modificación hasta de lo que es el plan de emergencia. Tienen varias implicancias. Ahora, riesgo biológico también va a suponer que tengamos que nosotros tener, a priori, independiente que tengamos o no COVID, ciertas estructuras más definidas. Y eso no es ni bueno ni malo. ¿Ya? Eso para aclararlo. ¿Por qué no es ni bueno ni malo? Porque cada actividad económica o cada rubro va a tener que tener medidas de control en específico. Y eso no hace que un rubro sea mejor o peor. Es que sus características va a obligar a que tenga que tener esas cualidades. O sea, alcantarillado. Ya. Pregunta. Si yo trabajo en un alcantarillado y quizás tengo que hacer una reparación o mantención, ¿este expuesto, por ejemplo, a un riesgo biológico? Sí. ¿Pero solamente un riesgo biológico? ¿O quizás pudiese yo, por ejemplo, estar expuesto a también un riesgo de tipo químico? Sí. Sistema de alcantarillado, lo más probable, ojo, lo más probable, cuando digo, hago referencia a lo más probable, es que pueda que también en algunos casos no se dé esa situación así, sea que, si tenemos alcantarillado y huele un poco como a entre nueces, almendra y huevos podridos, uno quizás va a estar en presencia quizás de anhídrido sulfídrico, un gas que es altamente tóxico, que puede producir efectos muy rápidos en cantidades muy pequeñitas. El agente físico igual, básicamente por las temperaturas y por la humedad. ¿Por qué yo siempre coloco ese caso? Porque cuando uno ve un alcantarillado, uno piensa que solamente vamos a tener algo así. Y en ese aspecto, uno está haciendo como caballo de carrera, uno se está direccionando a algo en específico, pero no se está dando cuenta que parece ese tipo, o el trabajo que tengamos que hacer, vamos a tener que desarrollar un gema. Y el ambiente de trabajo, para ese contexto, vamos a darnos cuenta que va a tener sí o sí agentes de interés higiénico importantes. Y va a tener estos tres tipos de agentes. Eso, ¿a qué nos supone a nosotros? Que los controles que vamos a tener que implementar van a ser bastantes. Ya, de hecho, en riesgos críticos tenemos una unidad que se llama espacios confinados. Y ahí vamos a ver el riesgo en sí de espacios confinados y también las medidas de control para esto. Y las medidas de control, chiquillas, son así. ¿Ya? No se aplican o no se aplican. Se tienen que aplicar de una forma u otra. Y ahí también va a aparecer un concepto que quizás ustedes no lo hemos visto, o parece que le hice la pregunta. ¿Hemos visto el concepto de permiso de trabajo, chiquillas? ¿O solamente lo hemos nombrado? Hemos visto, por ejemplo, un concepto, mira, hemos visto la ST, hemos visto el procedimiento, hemos visto el checklist como conceptos, pero yo le he explicado o mencionado el concepto de permiso de trabajo. ¿No? Ya.
Cuando uno habla del concepto de permiso de trabajo, en la práctica es como que el trabajo que yo voy a hacer implica o es tan crítico o tan complejo que yo requiero tener controles o medidas de control adicionales. Y en ese contexto se elabora un permiso de trabajo. ¿Para qué? Para poder en el fondo hacer las verificaciones de todos los controles básicos y permanentes que tienen que tener esa labor, que quizás van a ser medidas de control extra de las que uno utiliza normalmente. En el contexto de los alcantarillados, la medida de control que es por autonomacia es la medición de gases. Pero un alcantarillado, tú por donde entras y sales, es el mismo espacio físico. Y esa es una de las definiciones de espacios confinados. Por lo tanto, si tú vas a ingresar a un lugar con esas características, tienes que tener un permiso de trabajo. Y una serie de cosas anexas, ¿ya? Es un caso. Si voy a hacer, por ejemplo, trabajo de soldadura, también debo tener un permiso de trabajo específico para aquello. Si voy a hacer, por ejemplo, un trabajo sobre 1,8 metros, permiso de trabajo, ¿ya? Si voy a hacer, por ejemplo, trabajos eléctricos, en los que voy a intervenir redes eléctricas, ok, permiso de trabajo. Si ustedes se van dando cuenta, en esas cosas en común, vamos a tener varios puntos en común en esos tipos de trabajo. Y esto pasa a ser, por ejemplo, esperen, chiquillas, que puedo tener prácticamente fácilmente la generación de estos dos tipos de accidentes, un accidente fatal y un accidente grave. ¿Ya? De una forma u otra, si mi trabajo como consecuencia puede ser un accidente fatal o un accidente grave, esto va a tener que requerir entonces medidas de control extras. Y esas medidas de control extras siempre van a quedar encaminadas dentro de un permiso de trabajo. ¿Ya? Cuando empecemos a ver, por ejemplo, en taller 2, ¿ya? Vamos a hacer un caso de un permiso de trabajo y cómo uno puede verificar esta medida de control, pero en terreno. Vamos a hacer un caso hipotético de eso, para que nos podamos ir trabajando, ¿ya? Todo eso, chiquillos, no es nada complejo, para que no se preocupen. Pero sí, sin embargo, es un elemento importante a poder considerar, ¿ya? Ahora, el permiso de trabajo quizás para este contexto de riesgos biológicos se puede dar, sí. Con temas de COVID, ya muchas veces se va a dar un poco más, quizás no con la estructura de un permiso de trabajo, pero sí va a tener muchas componentes. Y eso se tiene que ir viendo cuando analizando caso a caso. Ahora, ¿cómo se transmiten los agentes biológicos y entran en contacto con el trabajador? Que eso es lo importante, en el fondo es ver cómo yo tengo un trabajador y cómo esta gente que está en el medio puede hacer ingreso a la persona. Cuando nosotros empezamos a ver eso, nosotros quizás vamos a hacernos, o nos vamos a recortar a algo bien, bien puntual, que quizás hemos estado viendo en la misma unidad de higiene industrial, que son las vías de ingreso. ¿Ya? Ahora, con agente biológico, en la práctica, podemos trabajar mucho o puede hacer ingreso por esto. Vía respiratoria, por la vía digestiva, básicamente por si ingresar con nuestro cuerpo, y también la vía parenteral. O sea que si, por ejemplo, tenemos una herida o rotura de nuestra piel, que esto haga ingreso directamente al torrente sanguíneo. O sea, de las 4 vías de ingreso que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo, vamos a tener 3 que van a funcionar, 3 que van a funcionar muy bien con los agentes biológicos, ¿ya? De ahí que reglas básicas, por ejemplo, en el rubro alimentario, es siempre a los inicios de la jornada de trabajo verificar cómo están las manos, si tienen alguna rotura, y dar aviso que si durante el trabajo tenemos, por ejemplo, un corte o una herida en nuestra piel. Ya siempre dar esos avisos, netamente para que se puedan tomar las medidas correspondientes, ya para no generar algún problema o suspicacia. Ahora, de forma u otra, perdón, si yo tengo definidas las vías de ingreso, ya vamos a tener como una noción más concreta de cómo pueden ingresar al cuerpo. Ahora, en el contexto de COVID, la transmisión por el aire es
lo más común que se da. ¿Ya? De hecho, los mismos estudios y la misma información que muchas veces entrega el Estado hace referencia a aquello. ¿Ya? Y de que una de las medidas de control quizás va a ser la ventilación, mantener ventilados los lugares de trabajo, lo más posible, o lo mejor que se pueda, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ojo, ventilación. Cuando uno habla de ese concepto, es inyección de aire limpio y salida de aire sucio. Un ventilador, un aire acondicionado, no sirve. No son motivos porque son elementos que van a recircular el aire. Y la idea es ir renovando el aire. El tema de la renovación de aire es también un elemento que el 594 lo define. Lo define en sí y lo explica medianamente. ¿Ya? Ahora eso vamos a trabajarlo igual. Ya cómo se hacen los cálculos para poder definir los recambios o renovaciones. El 594 habla de renovaciones de aire por hora. O sea que, por ejemplo, una hora, ¿cuántas veces? Sí, sí, no te voy a discutir eso, Daniela. No te discuto eso para nada. ¿Ya? Eso es así. Incluso es más, ustedes, por ejemplo, conocen el concepto de los filtros HEPA. ¿Lo han escuchado? Que son filtros que trabajan hasta con un tipo de tamaño de partícula. Bueno, quizás no muchos saben que yo soy asmático, ¿ya? Y también tengo un asma alérgica. En el fondo mi asma se va modificando, como se va manifestando, pero por condiciones del ambiente. Y una de ellas es el polvo en el ambiente y también los ácaros. O sea, eso no me genera problema. Y problema bien complejo. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajo con un filtro EPA, que en el fondo cada ciertas horas lo prendo y empieza a absorber todo el polvo en el ambiente. Y retiene polvo y sale aire con una cantidad de polvo mucho menor, o de tierra mucho menor en el ambiente. Un aire mucho más limpio. Sí, exactamente, Gabriela. Los inciensos, sabes que no tan, si son bien suavecitos, no hay problema, pero si son esos que uno lo siente como a varios metros, sí, me genera problema. ¿Qué pasa con los filtros EPA? Los filtros EPA también se van a clasificar por grados, o por grado de purificación de aire. En temas de COVID, el filtro EPA es como algo que es bien, se ha utilizado mucho como medida de control, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es verificar bien si el filtro EPA va a trabajar bien con los aerosoles, básicamente por el tamaño de partículas, ¿ya? Si es el filtro EPA adecuado, porque el filtro EPA no todos trabajan igual o tienen los mismos grados de retención en sí, porque en el fondo es un filtro mecánico, ¿ya? Se recomienda también como una medida de control, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, cuando uno habla, chiquilla, de filtros mecánicos, ¿se acuerdan cuando yo a ustedes les mostré un filtro que era como rojito, un color magenta, que era una lentejita? ¿Se recuerdan, chiquillas? ¿Sí? Ya. Eso es un filtro mecánico. ¿Por qué habla de referencia a filtro mecánico? Cuando tú respiras, las partículas van quedando retenidas y entra aire sin la partícula que queda retenida. Eso hace referencia a un filtro mecánico. Y los filtros para chiquillas es eso, es un filtro mecánico, que en el fondo ingresa aire con una cantidad contaminante y sale aire sin ese contaminante. ¿Ya? Eso se refiere a un filtro mecánico, para también tomarlo esa perspectiva. Ahora, los agentes biológicos se transmiten y se dispersan y transmiten a través del aire, como los bioaerosoles, a través del agua o los alimentos, por contaminación de superficies, herramientas u objetos y a través de otros seres vivos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, van a ser siempre los vectores. Ahora, hay ciertos rubros, como por ejemplo el rubro ganadero, ¿ya? Y, o sea, los que trabajan con ganado, los que trabajan también con aves, que van a también tener ciertos cuidados con esto, ¿ya? Con ciertos vectores o ciertos elementos del ambiente.
Ahora, una vez dispersado en el ambiente laboral, la forma mediante la cual el agente biológico penetra el organismo del trabajador y por el cual resulta patógeno se conoce como la vía de entrada. Y bajo ese contexto, no olvidar que tenemos 4 vías de entrada y por lo general siempre estas 3 de acá van a ser como las vías de entrada más recurrentes o las más típicas para este tipo de agente. Y eso también no olvidarlo. Ahora, siempre también está la zona conjuntiva, esta sección del ojo, ya que también muchas veces se puede producir también el ingreso de cierta cantidad de elementos al cuerpo humano, para poder también tomarlo en consideración. De ahí el tema de una careta facial para que cubra la cara completa. Ahora, en la práctica, la respiratoria inhalatoria es la vía principal de entrada para los agentes biológicos. Sí, Javier, la vía de ingreso va a depender directamente del tipo de agente, ¿ya? Ahora, hay un detalle con eso. Ya. Yo sé que los agentes químicos, por lo general, van a tener vía de ingreso que la respiratoria. Perfecto. Pero estos también van a poder ingresar por la piel. Ahora, y profe, pero profe, o sea, si a mí me entra una sustancia en la piel para entrar en contacto toda, no toda. Sin embargo, van a haber ciertas condiciones del ambiente o también ciertos agentes físicos que van a ayudar o facilitar el ingreso al cuerpo humano en mayor cantidad. Y eso es temperatura y humedad. La humedad en el fondo hay que definirla como una porción de agua que se encuentra disponible en el aire que puede ingresar al cuerpo. ¿Ya? En el fondo, cuando uno dice está muy húmedo y uno siente la piel húmeda y uno ve, por ejemplo, las paredes o quizás un vidrio con humedad, que es, por ejemplo, lo que pasa muchas veces cuando uno sale de la ducha. Eso pasa. Ahora, cuando tenemos ese contexto para el agente biológico, ¿ya? Es como que tenemos una vía o camino, ¿ya? Hay un estudio que en la India hace referencia a que el polvo y el humo de la contaminación del ambiente ya también es un vehículo de transporte para ciertos agentes biológicos. De ahí que esa es una de las explicaciones que se da porque en la India hubo brotes tan grandes de COVID, con la cantidad de casos y de muertes diarias que han presentado ellos, ¿ya? Ahora, en el contexto también de la higiene industrial, mayor temperatura y mayor humedad que hace que la piel se ponga más sudorosa y tiende a ponerse más roja. Por lo tanto, muchas veces esa condición va a favorecer el ingreso de sustancias al cuerpo, ¿ya? Para que también lo podamos tener bien visto eso, ¿ya? Ahora, netamente la vía de ingreso depende de la gente. Eso es claro, Javier, ¿ya? Para que tomemos en cuenta y que ciertos agentes físicos, ya básicamente temperatura y humedad, van a favorecer el ingreso y también cierto agente que se dé como los polvos, los humos, las nieblas y los vapores, van a ser también vehículos para el ingreso de ciertas partículas, ¿ya? O favorecer el ingreso de partículas al cuerpo humano, para también verlo de esa perspectiva. Bueno, la vía inhalatoria o respiratoria es la vía principal de entrada para los agentes biológicos y la exposición es debida a la presencia de agentes biológicos en el ambiente laboral en forma de bioaerosoles, es decir, suspendidos en el aire que el trabajador inhala. Los bioaerosoles se suelen producir al toser, al hablar o en procesos purígenos o con agua a presión. Ahora, lo importante de esto, que en el contexto de COVID, siempre es mantener las distancias entre personas. Eso tomarlo bien en cuenta. O sea, una distancia mínima de 2 metros, ya tratar de estar en lugares abiertos, únicamente para poder evitar el ingreso de la gente al cuerpo de la persona. Eso es también algo bien importante y bien decidor. Dérmica cutánea, ya. La entrada del agente biológico es a través de la piel intacta, piel ligeramente dañada o a través de las mucosas, ojo y nariz.
Y la exposición se produce al entrar en contacto con elementos contaminados como herramientas, superficies, muestras, materias primas, y con pacientes con animales enfermos y también por proyecciones y salpicadura de mucosas. Y de ahí que, por ejemplo, el tema de las caretas es algo bien importante poder trabajar. Ahora, la gran mayoría, claro, puede entrar por la piel intacta, sí y no. O sea, muchas veces quizás un hongo no va a entrar por la piel, pero va a quedar en la piel, ¿ya? Ahora, siempre las heridas es como la sección más fácil y sencilla para el ingreso directo al torrente sanguíneo, que eso es lo que nosotros también tenemos que evitar. Ahora, cuando uno dice esto, entonces entrar en contacto con elementos contaminados. Por lo tanto, las labores de desinfección, que en sí son actividades, son como uno de los elementos importantes a considerar a la hora de poder producir como controles más específicos para cierto agente biológico, que en el fondo no esté en el ambiente. ¿Ya? Chiquillas, esto lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar para que no se me arranquen todavía.